Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan y resuenen las guabinas y el bundé tradicional. Mientras al son de bambucos la alegría popular se... Bienvenidos amigos a nuestro programa número 100 de Magazine Ambiental. Hoy comenzamos con un comentario especial a propósito de los 100 programas que hemos hecho en estos 3 años que llevamos al aire. En este sentido, un reconocimiento especial. Tenemos en la primera parte del programa un resumen de lo que ha sido el trabajo del Comité Ambiental en diferentes aspectos, desde la 10ª Marcha Carnaval hasta lo que fue el desfile de San Juan y de San Pedro en la voz de Renzo Alexander García. Enseguida tenemos también otro aspecto que se viene dando a nivel nacional y es lo que tiene que ver con los indígenas, la muerte de indígenas. Precisamente en estos días fueron 7 indígenas muertos en el Cauca y en este sentido nos habla Olga Consuelo Vargas. Enseguida también otro aspecto que para nosotros es importante y es lo que tiene que ver con el proceso de paz. Nos inquieta qué va a pasar con este proceso de paz, las modificaciones que hace o va a hacer el gobierno de Iván Duque y lo que tiene que ver con la extradición y el proceso de paz. Otro aspecto que también para nosotros es importante es lo que viene pasando a nivel de la ciudad. Recordemos que la ciudad de Ibagué tiene una proyección hacia el futuro de ciudad sostenible. Y para ser ciudad sostenible necesita 2 aspectos importantes. Uno, modernizarse, trabajar en ese sentido en diferentes partes de la ciudad, y otro, conservar su patrimonio histórico. Recordemos que tal vez lo que se ha hecho menos en administraciones anteriores a la del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo es conservar ese patrimonio histórico. Vemos como ciudades, o mejor dicho, barrios como el de La Pola prácticamente modernizados. Y la gran mayoría de monumentos, de casas, monumentos históricos en este momento ya han sido destruidas. De esto, de lo que significa ese proceso, está en esta última parte del programa Gustavo Prada. Y enseguida el doctor Alejandro Armesto. Entonces, comenzamos con Renzo Alexander García a propósito de las actividades del Comité Ambiental, tanto en lo que tiene que ver con lo que fue la 10ª Marcha Carnaval, como de su participación en los 2 desfiles, el de San Juan y el de San Pedro. Bienvenidos. Decirles que el balance que hizo el Comité Ambiental alrededor de los resultados de la Marcha Carnaval son muy positivos. Varias ciudades capitales de Colombia en movilización, exigiendo de manera unánime, unificada, la defensa del agua, la vida y el territorio. A nivel del Tolima, pues vimos cómo la ciudad de Ibagué de nuevo responde con articulación del movimiento ambiental del municipio de Cajamarca, de Espinal, de Piedras y otros territorios más de este país fijado. En simultánea se hicieron varias movilizaciones a nivel departamental. Tenemos la de Espinal, la de Saldaña, Líbano y Roncesvalles, que demuestran que eso es un movimiento que va creciendo a nivel regional y nacional, incluso con plantones en la Embajada de Londres del Reino Unido en Inglaterra, o el Reino Unido más bien. Esto demuestra que eso es un movimiento que va creciendo de manera significativa, que ha entendido la responsabilidad histórica de salir en defensa del derecho colectivo al ambiente sano de las presentes y futuras generaciones. Y eso se liga a todo lo que es la participación del Festival Folclórico del municipio de Ibagué,
2 comparsas en defensa del agua, la vida y el territorio. La primera alrededor del día de San Juan, 24 de junio, y la que se presentó el domingo pasado alrededor de las fiestas de San Pedro en el municipio de Ibagué. Creemos que hay una sintonía con toda la ciudadanía. Salieron a expresarse diversas organizaciones sociales que nos acompañaron en la comparsa. Ahí tuvimos compañeros del municipio de Roncesvalles en contra de la minería de este municipio. Recordemos que Roncesvalles está casi que ubicado en su totalidad en zona de páramos y ya se han venido implementando hidroeléctricas y hay actualmente una gran cantidad de títulos mineros para proyectos auríferos específicamente de propiedad de la Anglo-Gola Chanti. También tuvimos presencia del municipio de Saldaña, de Ataco, gente que viene luchando desde hace varios años en contra de lo que en otra hora fue la Paladraga de Ataco, que hoy es un proyecto de la empresa Mineros S.A., que hoy se denomina Mineros de Ataco o Compañía Minera de Ataco S.A.S. Vimos cómo el ANLA, después de ver una inmensa mayoría de habitantes de este municipio y todo el territorio del sur del departamento del Tolima, emite una primera resolución en donde niega la consulta para el municipio, pero también negó la licencia ambiental. Lo de la consulta es una propuesta que viene adelantando la comunidad, que está en iniciativa, pero fundamentalmente lo que quiero reflejar es que el ANLA rechazó la solicitud de licencia ambiental de la empresa Mineros S.A. Hoy la apelaron y esperamos que el ANLA mantenga su coherencia, porque a nivel nacional hemos visto una inconsistencia muy alta de parte de esta Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Lo del proyecto hidroeléctrico de Ituango casi que está reflejando cómo en este país el interés de la banca, de unos pequeños accionistas y del gran capital están subordinando los criterios técnicos, científicos, ambientales e incluso sociales. Vemos que lo que ha sucedido en este territorio antioqueño ha sido nefasto y hoy es casi que un elemento de rechazo nacional de todo el movimiento ambiental colombiano. ¿Qué más podemos plantear? Que en ese desfile que tuvimos en el Festival Folclórico también llegó la gente, los amigos del Comité Ambiental de Guayabal, de Armero Guayabal, que rechazan desde hace cerca de 10 años el relleno sanitario de este municipio y también otros proyectos como el de Carza Gol que se quieren implementar en ese municipio. Y nosotros, como Comité Ambiental del municipio de Ibagué y el departamento del Tolima, pues seguimos insistiendo en la defensa de las consultas populares y en el rechazo evidente al proyecto de la Colosa de propiedad de la Anglo-Gola Chanti. Entonces creemos, Carlos, que de una u otra manera el movimiento ambiental viene creciendo, viene demostrando que se pueden recrear las prácticas y los discursos de la lucha socioambiental en ese departamento, que se han vuelto un ejemplo de esperanza y dignidad para toda Colombia. Ahí hubo, mejor, dentro de lo que fue el último evento, también participación de lo que fueron comités ambientales como el de Roncesvalles. ¿Qué posibilidad hay allá y qué posibilidad también hay en el sur de que se hagan consultas populares? Lo mismo que el problema que sería para nosotros importante es que se defina de pronto lo del Líbano como aspectos fundamentales en este sentido. Bueno, hay algunos municipios hacia el sur del Tolima que vienen tratando de configurar un proceso de consulta popular para poder resolver los conflictos socioambientales que se presentan sobre ese territorio. Usted lo ha anunciado, Carlos. Está el municipio de Ataco, Saldaña, Roncesvalles, y hacia el norte del Tolima tenemos el municipio del Líbano. Creemos que esto es una tendencia que se está dando no solamente hacia el nivel de lo departamental, en relación al departamento del Tolima, sino que eso también viene escalando en otros municipios a nivel nacional. Hoy en día hay 13 consultas que han sido aprobadas por los tribunales administrativos de sus respectivos departamentos, por los consejos municipales, aprobados y liderados por la comunidad del movimiento ambiental, pero estamos viendo cómo el gobierno nacional vía Ministerio de Hacienda y Registraduría Nacional vienen colocándole palos en la rueda a ese ejercicio del movimiento socioambiental a nivel del país. Se están inventando, por ejemplo, que no están los recursos, pero vimos cómo este país se gastó cerca de 41.000 millones de pesos haciendo la consulta popular de
el Partido Liberal, una consulta electoral interna. Y eso nos parece que de una u otra manera hay que hacerlo, porque la democracia tiene su costo, pero no entendemos cómo el gobierno nacional sigue insistiendo que no hay recursos para hacer consultas populares como la del municipio de Córdoba o la Macarena hacia el Meta, consultas que no exceden los 50 millones de pesos. Entonces nos parece que hay ahí un desbalance muy fuerte en relación a la participación ciudadana, la democracia que tiene que defenderse en el país. Nosotros venimos insistiendo en que no podemos permitir que se roben la democracia de los colombianos y que tampoco vamos a aceptar que nos sigan imponiendo una dictadura minero-energética, que es lo que viene haciendo el gobierno de Juan Manuel Santos, y estamos viendo que quiere continuar y profundizar el gobierno de Iván Duque. Hay tal vez dentro de lo que es la consulta de Salento para esos días algunas posibilidades, lo mismo que aspectos que tienen que ver con lo que va a ser la posible consulta de Córdoba. ¿Qué se ha definido al respecto en esas dos partes a nivel de lo que es la cercanía al departamento de Tolima? Carlos, como lo anuncié ahorita, pues son procesos que están dilatados, que están siendo saboteados por el gobierno nacional. El Ministerio de Hacienda no quiere dar los pocos recursos que requiere la registraduría para adelantar el proceso. Le queremos exigir al gobierno colombiano para que respete la democracia, respete la Constitución, respete las leyes estatutarias, la 134 del 94, la 1757 del 2015. Aquí estamos en una democracia, en un Estado social de derecho, y no podemos seguir permitiendo esa dictadura minera del gobierno de Juan Manuel Santos y ahorita el de Iván Duque. Creemos que esos conflictos se pueden resolver mediante procesos democráticos, constitucionales, participativos, no violentos, pacíficos. Y eso es justamente lo que está haciendo el departamento del Tolima, y están haciendo una gran cantidad de municipios en todo el país, reclamando fundamentalmente la autonomía territorial y la defensa del derecho colectivo al ambiente sano de las presentes y futuras generaciones. Por eso insistimos, no solamente está hoy en juego el derecho colectivo al ambiente sano, sino justamente también nos toca comenzar a fortalecer ese ejercicio de la defensa de la democracia del país, de la participación de la gente. Nosotros no somos un país minero, nuestro departamento no es un departamento extractivista, razón por la cual queremos seguir defendiendo nuestra vocación agropecuaria y todo el potencial que tiene ese territorio en términos del turismo natural, científico, de aventura y comunitario. Entonces invitamos a toda la ciudadanía a estar alertas, a mirar cómo defendemos la democracia y los derechos colectivos, son nuestros derechos humanos y fundamentales. Sería un reto entonces en este sentido frentear las multinacionales que tienen inversiones y el gobierno central que defiende esas inversiones de las multinacionales y esos intereses del Fondo Monetario, como tal vez el hecho que se tenga que entrar a combatir más fuertemente a nivel de lo que es la política central colombiana. Carlos, solamente tendría que añadir que ese es un país que está patas arriba, en donde nosotros como colombianos elegimos unos gobiernos para que representen nuestro sentir, querer y pensar. Lamentablemente lo que estamos viendo es todo lo contrario. Acciones tanto gubernamentales, legislativas, que van en contra del interés de la mayoría de los colombianos. Hay que hacerles un llamado de atención, y es un momento fundamental, histórico, para que la ciudadanía en pleno aprenda a defender sus derechos. Aquí no estamos pidiendo nada regalado, estamos pidiendo es que respeten la Constitución, que respeten la democracia, que respeten el Estado social de derecho, que no nos sigan imponiendo esta dictadura minero-energética. Todos los sábados de las 4 a las 5 de la tarde, con la dirección y presentación de Carlos Enrique Arima. Edición Ángeles Televisión. Magazine ambiental en defensa del agua, la vida y el territorio. En esta parte del programa con un aspecto muy importante, y es la muerte de líderes populares. Es paradójico que en Colombia, dentro del proceso de paz que se libra hasta el momento entre las guerrillas y el gobierno nacional, hayan ocurrido más de 200 muertes. Esta semana tuvimos 7 muertes en el Cauca de líderes populares. En este sentido conversamos con Olga Consuelo Vargas. Ella es una líder
indígena del sur del Tolima. A propósito también, allá en el sur del Tolima hay problemas que tienen que ver con el fracking y la extracción de petróleo. Para nosotros, los líderes, no solamente indígenas, sino sociales, es muy preocupante que se viene acabando con ese pensamiento, con esa ideología de libertad, de protección de la madre tierra, de la protección de los ríos, los compañeros de Ríos Vivos que han fallecido en las últimas semanas. Nos preocupa y nos hace un llamado de alerta a estar atentos, a cuidar y a preservar lo que nosotros somos, continuar ese proceso. Ese proceso continúa, la protección del medio ambiente y de la naturaleza es muy importante para nosotros, y como líderes sociales estamos en esa tarea de defender lo que somos, defender la vida. Hay tal vez dentro de la construcción de las megaobras, de las megaobras, y tal vez dentro de estos proyectos nacionales que tienen que ver con ocupación del territorio, tal vez uno de los aspectos más importantes en la ejecución de Sí, claro que sí. Ver por lo menos el proyecto de Hidroituango es un proyecto que, sin tener en cuenta el pensamiento de la sociedad, de las comunidades, se está atropellando a las comunidades y a diversos pueblos y organizaciones, porque ha permitido o ha hecho que se desalojen de sus territorios comunidades completas, y que en realidad los medios de comunicación poco informen la realidad de lo que se está dando en esos sitios. Ahí también en el sur de Tolima, cerca de la preocupante por las comunidades. Claro que sí. La educación de Tolima también está centrada en eso, que buena parte de esta región es un secamiento de sus tierras. Sí, claro que sí. Trabajan en este momento por parte de las comunidades para que eso no se siga haciendo. Bueno, pues en esa parte las organizaciones, porque son varias las organizaciones en el sur del Tolima, la CID, la ARI, la FICAD, el CRID, en la cual sus líderes indígenas están amenazados. Se está trabajando en el proceso de la no implementación del fracking en el sur del Tolima, y que no se respete, que no haya ese respeto por el territorio, por la consulta previa, no se está haciendo. Y aparte de eso, pues estamos en asamblea permanente. Hay tal vez en este sentido un problema también importante a nivel nacional, porque para las comunidades es todo, digamos, una problemática el hecho de que aún cuando se entienda que el problema de campo es más importante que el problema de la se siga haciendo, y uno de los gobiernos precisamente que es el gobierno tenga que ver con esa posición de las transnacionales que están buscando la explotación de minerales y de. Claro, a nivel nacional sabemos de que la implementación de la locomotora minera, como decía el señor expresidente Uribe, aún continúa, y se sigue el tema de la explotación de los recursos naturales, el petróleo por medio del fracking. Aparte de eso, el material de arrastre en nuestros ríos, que están contaminando el agua, están secando nuestras fuentes hídricas y el sostén de agua del sur del Tolima, pues es muy preocupante. Y el pronunciamiento de las comunidades, pues al igual se está trabajando en ello a nivel del ministerio, de seguir clamando por la protección de los recursos naturales y de la vida misma de las comunidades. La denuncia, ¿cómo se ha hecho? Porque el problema del fracking es un problema internacional. Sí. Ya tiene inclusive problemas con los indígenas de Guatemala y otras partes. ¿Cómo se viene trabajando esto a nivel de movimiento indígena?
Bueno, no solamente se está trabajando a nivel nacional, sino a nivel internacional. En estos días, hace poco, el 26, 27, 28, unos compañeros del Tribunal Superior, del Tribunal de Justicia Propia indígena, estaban en Oslo, precisamente en la manifestación, pronunciando la problemática que se viene presentando en nuestro departamento y especialmente en el sur del Tolima, con el manejo de la explotación de los oleoductos y lo que se está llevando allí. Porque el Tolima, aparece el mapa del Tolima y dónde se van a hacer las explotaciones con fracking. Ya está casi determinado que el plan de Tolima sea como una de las cosas más importantes en el desarrollo de esta destructiva forma de explotación, sí. Y está señalado en el mapa, o sea, ya se tienen todos, es que las investigaciones, el gobierno las tiene, ANLA las tiene, pero también las comunidades en su proceso ya saben y están en constante pronunciamiento. Eso sí lo tenemos muy claro. Bueno amigos, un aspecto muy importante para nosotros, tanto a nivel local como a nivel nacional, es lo que viene pasando con el proceso de paz. Ya se están haciendo modificaciones a lo que fue el inicial acuerdo de La Habana y se proyectan más modificaciones al proceso de paz por parte del gobierno de Iván Duque. Y dentro de eso lo que tiene que ver con la ley de víctimas. En este sentido, y dentro que puede ser también el proceso de extradición, está enseguida el compañero Juan Bermúdez, líder de Marcha Patriótica. Compañero Juan Bermúdez, ¿cómo marcha en estos momentos el proceso de paz y cómo queda con el nuevo gobierno de Iván Duque? Bueno, el curso actual del proceso está en un momento difícil. Esto no es nuevo, obviamente. Desde hace ya varios meses hemos manifestado que la implementación está atravesando una situación compleja, mediada por varios factores, entre esos uno muy determinante que son los incumplimientos por parte del gobierno. Juan Manuel Santos no ha terminado su mandato y la actitud que ha asumido frente a la implementación es una actitud que cuestiona su compromiso para con lo acordado con las FARC-EP. El mismo partido de las FARC, tanto en el orden nacional y en especial en el orden departamental, o sea en el Tolima, ha señalado que dicho proceso de implementación se ha caracterizado por una dilatación de los compromisos que caracterizan al gobierno en particular, pero también se ha definido porque en el marco de la dilatación han operado unos cambios, por no decir se ha naturalizado el contenido de lo acordado. El ejemplo más significativo, y reitero, esto lo manifiesta el partido FARC en una reciente declaración que, con ocasión a una reunión que tuvieron el día de ayer, expresaron públicamente. Se ha manifestado en efecto que hay en el marco de la dilatación una modificación, una desnaturalización de los contenidos del acuerdo, entre esos la JEP. Las noticias recientes demuestran que la tendencia que ha caracterizado al gobierno es por implementar, pero implementar con los cambios a los que se den en el legislativo. Esto claramente le dice al mundo entero que en efecto el curso del proceso de paz se sigue desarrollando, pero sin sujeción a lo que se ha acordado en términos estrictos. Básicamente, ¿cuáles serían los cambios que se darían dentro del proceso que se discutió en La Habana y lo que pretende a este nivel Iván Duque y su nuevo gobierno? Bueno, en principio hay que señalar lo siguiente. La JEP que hoy tenemos no es la misma JEP que se aprobó en La Habana. Es una JEP que hoy por hoy le niega el derecho a las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición. El simple hecho de descartar como copartícipes en la dinámica del conflicto y por tanto responsables a los políticos y empresarios que quedaron exonerados de participar o de incluirse en la JEP,
es una afrenta pues contra las víctimas y en general contra el corazón del acuerdo, porque la esencia del acuerdo es llegar a la verdad, a los orígenes del conflicto, y esto no va a ser posible hoy en día. Con Iván Duque, ¿qué es lo que puede venir? Si bien a nuestro criterio desde la marcha hemos considerado que aún es prematuro hacer una caracterización sumamente detallada del comportamiento del gobierno, de su posible comportamiento, sí se avisoran unas líneas de acción. El tema de la paz es indiscutible y la implementación. En su alocución presidencial, con ocasión pues a los resultados del pasado 17, Duque fue muy claro a la hora de insistir en la línea que el Centro Democrático ha planteado frente a los acuerdos, destrozarlos, introducir modificaciones, señala él, que atiendan de una u otra manera a la imposibilidad de solucionar políticamente el conflicto colombiano y en definitiva en sentar las bases de la paz estable y duradera. Entonces la JEP sigue estando, digámoslo, en la mira de lo que hoy por hoy se puede calificar como una oposición a la implementación del acuerdo, pero también junto a eso hay aspectos relacionados con la reforma rural integral y la participación política. Muy probablemente la tendencia sea a negarle la participación a las FARC en el legislativo. Aunque no ha habido un pronunciamiento claro en esa dirección, sí los sectores políticos tienden a manifestarse, sobre todo aquellos que están en contra de la implementación del acuerdo, que es inadmisible que los guerrilleros de las FARC-EP ocupen curules en el Congreso. Estas son algunas de las tendencias que podrían caracterizar al nuevo gobierno, que probablemente se pueden profundizar y que, si sigue el curso que ha caracterizado a Juan Manuel Santos, la característica fundamental con la que asuman el proceso de implementación implique una dilatación que en el marco de dicho proceso tienda a cambiar lo acordado. Hay tal vez dentro del problema de Bodecasos Santrich en este momento y dentro de lo que es asumir el 20 de julio por parte de las FARC sus curules en el Congreso, digamos, ya aspectos que empiezan a trabajarse para que de pronto esto, digamos, lo del caso Santrich sería de pronto la extradición y que esto inicie un marco tal vez de desmonte a partir de esto ya lo han impulsado por el gobierno. Pues hay dos aspectos a resaltar. La última modificación, o dentro de las últimas modificaciones que se introdujeron a la JEP, está el tema de la extradición. A la JEP en ese momento se le inhabilita para actuar frente a casos de extradición. Eso supone que una vez entre en vigencia, el caso Santrich, que es el principal que está en ese orden, tendrá que ser trasladado a la jurisdicción ordinaria. Y la jurisdicción ordinaria, que es del resorte de las clases dominantes de este país, sabemos cómo va a actuar. Eso supone que en las condiciones actuales es muy probable que la extradición de Jesús Santrich sea un hecho. Este evento, de ser así, implica un aumento de la inseguridad jurídica para los guerrilleros, pero en general el desmonte de la reincorporación, porque se le niega la posibilidad de involucrarse o volverse a involucrar en la vida social, política y económica, en especial en la política, de aquellos que hicieron política en armas y que hoy están esperando hacer política sin ellos. Para efectos del Senado y de la Cámara de Representantes, los 10 congresistas de FARC es indudable que estarán en la mira. Los procesos judiciales que sobre ellos pesan o están pesando, con el comportamiento del legislativo, del Poder Judicial en ese momento, van a convertirse en pretexto para limitar su participación en el legislativo, pero también para justificar posibles procesos de extradición que probablemente se cuajen después de bien sea la instalación del nuevo Congreso o de la puesta en marcha de la JEP en las condiciones actualmente definidas. Ahí tal vez en este caso, digamos, ya frente al problema de las víctimas, que tal vez uno de los más
de los más álgidos en este momento porque comienzan, digamos, dentro del proceso de lo que es, digamos, las tierras limítrofes, de alguna forma, el hecho de que varios de los victimarios estén precisamente en el gobierno en este momento y que puedan en esos casos poner en tela de juicio la participación de ellos o el vínculo de ellos directamente con el narcotráfico. Pues como lo manifestaba hace un momento, la exclusión de los empresarios, los políticos y otros involucrados en la dinámica del conflicto, no necesariamente articulados a las FARC, le niega a las víctimas su derecho a la verdad, sobre todo al esclarecimiento de las causas por las cuales son víctimas hoy, entre ellos el problema de despojo que caracterizó a Colombia y que de una u otra manera lo sigue caracterizando en la actualidad, pero ese despojo que fue fundamentalmente auspiciado de manera violenta por grupos paramilitares al servicio de intereses particulares, está ensombrecido y hoy por hoy es una de las grandes limitantes que tiene la JEP en general y en particular pues este proceso. O sea que la posibilidad de verdad y de esclarecimiento de las razones por las cuales se desataron fenómenos de victimización, entre esos el despojo de tierras, va a quedar en tela de juicio. Ahí tal vez otro inconveniente o otro interrogante sería lo que se viene con el caso que ya se viene adelantando con el ELN y de mandar otros procesos que haya a nivel con los puestos que todavía no se han asimilado a él. ¿Qué inconveniente tendría en este caso frente a la posibilidad que brinda Duque? Bueno, con el comportamiento de Juan Manuel Santos, el cual puede ser continuado y profundizado por Duque, las posibilidades de una negociación y en general de un diálogo que redunda en modificaciones importantes para superar los conflictos en este país se limitan. En especial porque la tendencia del gobierno en general ha sido incumplir y no es nueva. Los gobiernos anteriores, así como los que han gobernado este país durante mucho tiempo, se han definido por eso. A Guadalupe Salcedo le incumplieron y aparte de incumplirle lo mataron. Acá muy probablemente no ocurra eso, pero les están incumpliendo y los van a extraditar, que es otra de las aristas y características con las que ha actuado las clases dominantes para con este proceso. Por lo tanto, esa tendencia de ser así y de darse un diálogo que llegue a buen término con el ELN exige pues un proceso de implementación mucho más rodeado de la gente y de la ciudadanía para que llegue a los fines que se ha presupuestado. Digámoslo, una de las preocupaciones que hoy hay en torno al proceso con el ELN gira alrededor de no solo los contenidos, sino la implementación y cómo hacer efectiva esa implementación. Cómo hacer que el ELN no viva lo que hoy está viviendo las FARC y que por el contrario eso signifique repuntes para el movimiento social y popular en este país. Ese es, digámoslo, uno de los grandes retos que supone esta situación. Todos los sábados de las 4 a las 5 de la tarde. Por la vida. Por el agua. Por el territorio. Por el planeta. Magazine ambiental en defensa de la vida, el agua y el territorio. Todos los sábados de las 4 a las 5 de la tarde. Con la dirección y presentación de Carlos Enrique Arico. Edición Ángeles Televisión. Magazine ambiental en defensa del agua, la vida y el territorio. Rabo de gallo, alpargatas, sombrero tolimense, música y folclor. Porque mi casa está de fiesta, en Ibagué se vive el Festival Folclórico Colombiano del 19 de junio al 2 de julio. Vivamos juntos las mejores fiestas del centro del país.
Un aspecto que nos preocupa a nivel de la ciudad de Ibagué es lo poco que se ha hecho por la conservación de los monumentos históricos urbanísticos de la ciudad, así como sectores tradicionales como el del barrio La Pola han desaparecido y han emergido dentro de estas grandes edificaciones. Tenemos enseguida a Gustavo Prada, que nos habla precisamente de este evento que se hizo en la Biblioteca de Ochandía y que tiene que ver con el patrimonio urbanístico de la ciudad. Inicialmente con él y después con el doctor Alejandro Armesto. Entonces tenemos enseguida al amigo Gustavo Prada, quien nos habla a propósito de la necesidad de conservar este patrimonio cultural que es vital para el desarrollo de la ciudad sostenible. Hay una cosa muy importante. En el día de hoy, a las 6:30 de la tarde, en la Biblioteca de Río Chandía, se va a realizar por primera vez un evento magistral, una conferencia en la cual el arquitecto Alejandro Delgado va a presentar el patrimonio arquitectónico de Ibagué, sus riquezas, su preservación, esa belleza de construcciones que tenemos nosotros, en la cual pasamos todos los días y estamos inadvertidos de la calidad, de la época en que fue construida, y muchas veces nosotros pretendemos viajar a Europa e ir a París, a otros sitios a ver las mismas construcciones y desconocemos lo que nosotros tenemos acá. Pero más grave aún, queremos invitarlos, porque es que existe una presión de las empresas constructoras para poder tomar posición de estos sitios que son de privilegio, son patrimonio de carácter nacional y quieren establecer torres allí, y esto es imposible. Nosotros queremos hacer un llamado a la ciudadanía, primero para que asistan a esta conferencia esta tarde, 4 de julio, a las 6:30 de la tarde. Queremos invitarlos. En segunda medida, queremos decirle a ustedes, por favor, entérense, ¿qué tenemos? Mire, que si nosotros no conocemos lo nuestro, no tenemos identidad. Entonces, están cordialmente invitados y miren las maravillas que nosotros tenemos acá en Ibagué. Hagamos un balance breve de cuánto patrimonio histórico tenemos en este momento y la forma como están. Vea, empecemos por el panóptico. No todas las ciudades ni las capitales de Colombia tienen un panóptico. Allí hay un patrimonio de índole nacional, un patrimonio declarado por la nación. También tenemos acá el edificio de los impuestos, también es maravilloso. El edificio Urrutia, que está aquí a las espaldas de nosotros, maravilloso, es particular, pero está reconstruido por ellos. Tenemos la iglesia, mire, vivimos el campeonato mundial en Moscú, y la sorpresa de todos nosotros ver la forma arquitectónica, y aquí lo tenemos en la iglesia del Carmen. Tenemos abajo nosotros la Escuela Agronómica de San Jorge. Ese es un patrimonio arquitectónico de tipo nacional. Fue la primera escuela agronómica que se estableció en Colombia. Seguimos enumerando y tenemos, aquí tenemos detrás el conservatorio y en iguales condiciones. Es decir, tenemos una serie de edificaciones que vale la pena que hagamos ese recorrido histórico, bonito. La misma tercera en la parte superior. Pero esto no lo debo decir yo, lo va a decir el arquitecto Alejandro Delgado en su conferencia, para que todos ustedes escuchen y empecemos a defender esto tan maravilloso que tenemos acá. Hablemos de lo que tiene que ver con el problema del panóptico. Se ha dicho, se viene diciendo desde hace ya 2 décadas, desde casi ya 10 años, en la reconstrucción de ese panóptico. Se ha invertido una plata y lo cierto es de que está en casi las mismas condiciones. Es decir, al panóptico como tal no se le ha hecho mucho. ¿Qué pasa con este panóptico y qué proyecto hay de que realmente se entre a hacer un beneficio al panóptico y no un beneficio de construcciones campesinas que no tienen nada que ver? Sí, correcto. Mire, quiero comentarle al respecto. Desafortunadamente, es decir, primero que no soy la persona autorizada, me gustaría que esta entrevista se le hubieran hecho directamente a la Secretaría de Cultura, a quienes están avanzando en esto, pero sí quiero dar una antelación como
presidente de la Corporación de Escritores del Tolima, y estamos nosotros propendiendo por el desarrollo cultural de esta ciudad tan importante y maravillosa como es Ibagué. Quiero comentarles sobre el panóptico. Está entendido que venía sobre problemas económicos porque muchas inversiones se hicieron, si no estoy equivocado, alrededor de unos 16.000 millones se invirtieron allí y se perdieron, igual que sucedió con las construcciones para los Juegos Nacionales. Esto no correspondió a esta administración, esto no correspondió a esta época, hay un proceso de transformación, pero sí quiero decirles sobre el panóptico, que se ganó 2 proyectos de índole nacional, donde compitieron Medellín, compitió Cali, compitieron otras ciudades importantes, e Ibagué quedó en el primer puesto en sus proyectos, y eso es de darle un mérito porque se declara aquí como centro cultural, óigalo bien, centro cultural histórico de la memoria histórica de Colombia, acá en el panóptico, uno de los 2 pisos, y el otro como centro musical, obviamente ganado con méritos propios en Ibagué. Así que tenemos 2 recursos inmensos del país, 2 grandes museos, 2 grandes sitios que aquí ya se empiezan a realizar en estos próximos días, pero repito, son las autoridades municipales las que deben de demostrar esto a los 4 vientos. ¿De cuánto sería aproximadamente la inversión para arreglar el panóptico y qué tiempo tendría en este sentido, digamos, tener un panóptico totalmente renovado? Vuelvo y repito, es un poco difícil para mí darle el presupuesto, pero sí sé que el proyecto está aprobado y que se arranca ahora, a mediados o finales de julio, ya se inician, los estudios ya están en proceso, y esto es una realidad que prácticamente en estos mismos próximos meses va a ser entregado. Entonces estaríamos pendientes posiblemente de lo que diga el ingeniero, de lo que se haga en estos días a nivel local, para decir más o menos en un tiempo prudente qué se necesitaría realmente para que este panóptico realmente entre a arreglarse. Claro, es que esas son las noticias que como no se difunde, no se hace tanto boom, la gente no las conoce, pero ya usted que acaba de enterarse sabe de los avances, porque eso es un proceso en el cual empezamos a recoger los resultados la comunidad, y esto por la gestión que se está haciendo en esta administración. Entonces es maravilloso lo que se viene realizando. Es más, quiero comentarle, Ibagué quedó catalogada dentro de las 3 ciudades, óigalo bien, de sostenibilidad verde como ciudades verdes de Colombia. Tan solo está compitiendo Medellín, Bogotá y en este momento Ibagué. Así que estos son avances que debemos de conocerlos todos y debemos de estar de plácemes y unirnos, no desunirnos, ser propositivos, porque mucho nos dieron las autoridades en el pasado, y por esa razón Ibagué estaba quedada, pero hoy está mostrando grandes logros, grandes resultados. Y terminamos precisamente esta sección de lo que tiene que ver con el patrimonio urbanístico de la ciudad, conversando con el doctor Alejandro Armesto. Él es un arquitecto que está precisamente en una labor de parte de la Secretaría de Cultura y Turismo de la ciudad de conservar precisamente estos monumentos. Son 21 y están en el centro de la ciudad, lo mismo que algunos sectores como lo que tiene que ver con el barrio Interlaken, y también otro aspecto que también para nosotros es importante es el del barrio más antiguo de la ciudad, y es el de La Pola, y lo que se pueda conservar a este nivel hacia el futuro como una de las formas de atracción a nivel nacional y a nivel internacional del patrimonio histórico de la ciudad. Los centros históricos o los centros fundacionales tienen un trazado urbanístico que corresponde normalmente a los siglos XVI, XVII e incluso hasta el XVIII. Son trazados urbanos que se hicieron para una capacidad de carga específica de construcciones de 1, 2 hasta 3 pisos, esto para una movilidad de peatonal y de carruajes, de caballos. Sin embargo, fueron ciudades muy visionarias porque la amplitud de las vías oscila entre 6 y 8 metros.
y fue tan visionario esos proyectos que las ciudades históricas o antiguas han soportado los flujos vehiculares hasta buena parte del siglo XX e incluso hasta parte del XXI. Sin embargo, ya en los centros históricos se están dando temas de trancones y de horas pico, de las que dan lugar a hablarse de las famosas horas pico, precisamente porque los centros están redensificándose, es decir, las personas, ni el sector político y administrativo de las ciudades, ni tampoco las ciudadanías han entendido que los centros históricos tienen unas capacidades de carga que no son proporcionales para la construcción en altura, que cuando yo construyo edificios en altura, yo estoy redensificando esos sectores porque esos edificios son factibles donde hay unas estructuras viales mucho más amplias, donde hay avenidas de dobles y hasta 3 calzadas, donde hay una accesibilidad independiente para acceso a esos edificios que no interrumpa la accesibilidad normal de la circulación normal que tiene una vía. Es decir, por eso un edificio como Aqua funciona perfectamente allá en la 60, porque la 60 tiene un perfil vial distinto, es un perfil vial que es proporcional para ese tipo de redensificaciones. Pero Aqua en el centro, por ejemplo, generaría un problema gravísimo de movilidad y de ocupación, porque la vía no soporta, no está diseñada para soportar las cargas que generan estos edificios en altura. Entonces, a medida que yo voy demoliendo casas antiguas en los centros históricos para construir edificios, estoy aumentando el nivel de habitantes y de carros en la ciudad por una misma calle que fue diseñada para peatones y carruajes y caballos en el siglo XVI. Y eso puede llevar a problemas de sobrecupo de los sectores y desecho del sector, es decir, abandono, porque no es invivible, se vuelve tan caótica que no hay por dónde circular o no da para mover todos los carros se van incorporando a esos trazados. Sin contar que también genera problemas en las redes de alcantarillado e incluso otras redes que van también por los espacios públicos. Se habla en este sentido de que posiblemente se haga en la ciudad de Ibagué como se hace en Bogotá, que se tienen unas zonas específicas para construcciones de tipo moderno o grandes edificios, y otras zonas donde se debe respetar la parte tradicional de sus edificaciones, y en este sentido también respetar el tipo de tráfico a este nivel. Yo diría que además de respetar el patrimonio, es entender que las ciudades tienen dinámicas distintas en los centros urbanos, históricos y en las demás zonas, que cada zona tiene una dinámica distinta debido al carácter edificatorio, debido a la amplitud de vías, debido al uso del sector. Que yo lo que tengo es que analizar la ciudad en esas diversidades que tiene, para entender que no puedo aplicar el mismo índice de ocupación en un barrio La Pola como el índice de ocupación que puedo aplicar en la 60 o que puedo aplicar en otros sectores de la ciudad. Y que la ciudad de Ibagué tiene unos sectores deteriorados que podrían ameritar planes de renovación donde yo pueda desarrollar mucha construcción en altura sin estar poniendo en vilo el patrimonio cultural que por lo general se ubica en el sector antiguo de la ciudad. La parte fundamental de Ibagué tiene, digamos, en la parte céntrica y hacia el barrio La Pola, sus edificaciones, digamos, históricas más importantes. ¿Cuál sería, en este caso, el plan de ustedes para que se respete hacia el futuro estas edificaciones como el Panóptico y otras, y no se entre, digamos, por el afán de trabajar una ciudad moderna, hacer que estas edificaciones se vayan a menos? Claro, el Panóptico es un bien de interés cultural nacional que tiene en desarrollo un plan especial de manejo y protección que ya va a dar las directrices para intervenir su zona de influencia y va a dar los parámetros para que se diga hasta cuántos pisos se pueden construir a su alrededor. Respecto al centro, en comparación con La Pola, pasa algo
bien especial. En el centro, que corresponde a la calle Sexta, entre la calle Sexta y calle 13, y entre la carrera primera y la carrera octava, está la zona que corresponde a la ciudad colonial, a la ciudad que se consolidó entre los siglos XVI y XVII. Eso ya es un soporte muy grande para pensar en que esa zona debe ser protegida. Por otro lado, en esa zona hay 21 bienes de interés cultural de ámbito municipal. Son 21 inmuebles que necesitan de unas garantías de intervención en sus contextos, en sus colindancias, en sus zonas inmediatas, para que los desarrollos que se hagan allí sean proporcionales en términos de ocupación y no vayan a afectar en términos de altura la lectura y la composición y los valores espaciales que tienen esos inmuebles. Y además está en esta misma zona los 3 bienes de interés cultural de ámbito nacional, como son el Conservatorio, el Teatro Tolima y el Panóptico de Ibagué. Entonces, en ese sentido, la Secretaría de Cultura ha definido o ha expedido la Administración Municipal ha expedido el decreto firmado por el señor alcalde, gracias a su voluntad, porque ha sido el alcalde quien ha tenido esa voluntad de empoderar este asunto legal. Se ha aprobado o se ha firmado el decreto que delimita la zona de influencia de esos 21 bienes de interés cultural en el centro histórico, en el centro antiguo, perdón, porque no es un centro histórico, o en el centro tradicional. Y se ha definido también una zona de influencia para el Templo del Carmen, dada la singularidad de este templo, dada la unicidad y el valor que tiene como pieza urbana dentro de la imagen de ciudad. Además, por tener a un barrio como Interlaken que constituye el primer modelo de ciudad moderna bajo el concepto de ciudad jardín de 1943, con un modelo urbanístico que revoluciona pues toda la tradición de tejido urbano que se venía repitiendo en la ciudad a partir del trazado colonial. ¿Hay un plan de educación o un plan de entendimiento hacia las constructoras que en estos momentos están en la ciudad, dada la importancia que tiene Ibagué como zona, digamos, de reposo para muchos pensionados y mucha gente que está, digamos, en Bogotá o quiere venirse para estas partes o que ve tal vez en estas partes los deseos o las partes mejores para vivir? Pues un plan para recibir gente y para recibir a las personas que buscan a la ciudad como atractivo no existe, porque en este momento lo único que hay es una oferta edificatoria. Construir edificios para precisamente buscar esas posibilidades de vender a personas que se quieren venir a tener una vida más tranquila, pero bajo un problema grave, que se están haciendo dentro de zonas urbanas que son desproporcionales porque su capacidad de estructura vial y de servicios no es compatible ni suficiente para ese tipo de edificaciones. Ahora bien, que haya un plan de educación, pues es lo que la alcaldía, lo que la Secretaría ha podido hacer hasta este momento, a través de socializaciones como esta, mediante invitación del Banco de la República y de la Biblioteca Darío Echandía, nos permiten venir a socializar con la ciudadanía los procesos que se están adelantando de protección del patrimonio, así como se hizo el año pasado con otras instancias que lo solicitaron y como se hizo en septiembre para el mes del patrimonio, que hubo una ruta de interpretación del patrimonio cultural y fue un recorrido muy interesante que se hizo por la carrera tercera, buscando que la gente de Ibagué entendiera y conociera los valores históricos, ambientales, urbanos y arquitectónicos que hay en toda la carrera tercera entre calle séptima y calle 11, y esto en relación a entender la historia de la ciudad y el valor que tiene la ciudad en términos culturales, urbanísticos y ambientales. Hay tal vez en este sentido, digamos, el deseo de lo que es la proyección de ciudad futuro y tener en cuenta tal vez en este sentido también la importancia de las diferentes zonas a este nivel nacional. Pues mira, este proyecto de decreto que el alcalde
firma para proteger el patrimonio, es un decreto que es coadyuvante para una de sus políticas, como el tema de agrópolis y de ciudad sostenible. Una ciudad sostenible y una ciudad verde necesita de iniciativas y de proyectos que busquen el crecimiento proporcional y sostenible de los sectores urbanos a través de la protección de su patrimonio, a través de la protección de los valores ambientales que hay en esos sectores y a través de definir unos parámetros de construcción a partir de la capacidad de carga que tienen esos sectores. Entonces realmente esto es un aporte, este decreto, esta delimitación de zonas de influencia sirve de aporte a las políticas de la administración en cuanto a hacer de Ibagué una ciudad sostenible y una ciudad verde o una agrópolis. Bueno amigos, de esta forma llegamos al final de este programa, número 100 de Magazine Ambiental. Estamos en la lucha porque este programa siga adelante y en este sentido contribuir en la lucha por el territorio. Recordemos que el medio ambiente es agua, vida y territorio. Nuestra lucha por este medio ambiente también tiene que ver con que hayan unos fondos para que este programa pueda salir adelante. Les recordamos nuestro correo desde abajoibagué@gmail.com. Les recordamos nuestra dirección en YouTube, Magazine Ambiental 96, el canal, y este programa Magazine Ambiental 100. Entonces, les deseamos una vez más muchas felicidades y que estén muy bien. Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan y resuenen las guabinas y el bundé tradicional. Mientras al son de bambucos la alegría popular sea más grande que tu llano bajo el sol del estío.